Esta semana veremos que la crisis cósmica que empezó en el cielo se trasladó a la tierra y fue pasando a todos los seres humanos. Comenzó con los patriarcas y llegó la época de los jueces. Hasta aquí vimos también que el gran conflicto entre Cristo y Satanás, en ese conflicto el punto importante es el uso correcto del libre albedrío. Ese conflicto sucede en el corazón humano. Nadie puede quedar neutro. O somos de Cristo o somos del enemigo de Cristo. El diablo no puede obligar a nadie a servirle, pero tampoco Dios puede hacerlo porque al crear al ser humano le dio libertad para decidir. Ahora, ¿qué sucedió en el tiempo de los jueces? ¿Cómo el conflicto se reveló en el tiempo de los jueces? Mira, como en todos los tiempos, hubo hombres que decidieron bien y otros que decidieron mal. Jueces 21-25 dice lo siguiente: en aquellos días no había rey en Israel y cada quien hacía lo que le parecía mejor. Ahora, esto no significa que había anarquía. La mayoría de los israelitas estudiaba las enseñanzas divinas y tomaba decisiones acertadas, sin necesidad de que alguien les estuviera diciendo lo que tenían que hacer o que no hacer. Pero infelizmente también había un grupo que se empezó a dejar contagiar por el paganismo de la tierra de Canaán que el pueblo de Israel acababa de conquistar. Esto ocurrió en gran parte porque los judíos no exterminaron completamente a los cananitas como se les había ordenado al entrar a la tierra prometida. Y la influencia pagana se comenzó a sentir paulatinamente. Entonces comenzó a suceder lo que se relata en Jueces, capítulo 2, versículos 12 al 14. Abandonaron al Señor, el Dios que sacó a sus antepasados de la tierra de Egipto, y empezaron a adorar a los dioses de los pueblos que vivían a su alrededor, con lo que provocaron el enojo del Señor. Se apartaron del Señor para adorar a Baal y a Astarot. Por eso el Señor se enojó contra el pueblo de Israel y los entregó en manos de ladrones, que lo despojaron de todo, los dejó a merced de los enemigos que lo rodeaban, a los cuales ya no pudo vencer. Fue querido de esta manera que empezó el tiempo de los jueces. ¿Quiénes eran los jueces? Pues eran líderes israelitas que se levantaban en esos momentos de angustia, de tristeza, de derrota. Los jueces eran una especie de caudillos que llamaban al pueblo a arrepentirse porque se daban cuenta que lo que estaban sufriendo era consecuencia de su alejamiento de Dios. Entonces los jueces llamaban al pueblo al arrepentimiento, pero también enfrentaban tanto los problemas espirituales de la nación como a los ejércitos enemigos que se aproximaban para traer tristeza al pueblo de Israel. A veces los jueces eran líderes militares que sabían cómo movilizar a la nación para la guerra en contra de un enemigo. Pero el poder de los jueces yacía en su conocimiento de las enseñanzas divinas. El relato de todo lo que sucedió en este periodo de los jueces está registrado justamente en el libro de los jueces. Este libro fue escrito por la última gran personalidad del periodo de los jueces, el profeta Samuel. El periodo de los jueces abarca 365 años, desde el primer juez, que se llamaba Otoniel, hasta el nombramiento del primer rey, Saúl. Durante todo este periodo de los jueces hubo 17 jueces diferentes. Algunos condujeron al pueblo judío por décadas, mientras que otros lo hicieron solo por algunos años. La época de los jueces fue uno de los periodos más tristes de la historia del pueblo de Dios. ¿Sabes por qué? Los israelitas habían caído en una especie de círculo vicioso. El pueblo se olvidaba de Dios y las cosas le iban mal. Entonces el enemigo venía, los derrotaba y los esclavizaba. Al percibir las consecuencias de su apartamiento de Dios, el pueblo se arrepentía y volvía de nuevo los ojos al Señor.
Ahí Dios oía su clamor, les perdonaba, les enviaba un libertador, un juez. Pero cuando las cosas les empezaban a ir bien, otra vez se olvidaban de Dios y el enemigo regresaba trayéndoles dolor, sufrimiento y tristeza. Ahora, ¿te has puesto a pensar que nuestra historia personal a veces es muy parecida con la historia del pueblo de Israel en la época de los jueces? Porque cuando las cosas nos van bien, la tendencia humana es correr atrás de nuestros propios caminos. Empezamos a creer que las bendiciones divinas son el fruto de nuestro trabajo, de nuestro talento, de nuestra capacidad. ¿Para qué Dios? ¿Para qué iglesia? Si tengo salud, dinero, poder. Pero entonces vienen las consecuencias. El Señor dijo, sin mí nada podréis hacer. Y a veces perdemos todo, nos quedamos en la miseria. Y solo entonces nos acordamos de nuevo de Dios y regresamos. Ahora, qué bueno es Dios que siempre nos oye y nos recibe de vuelta. Bueno, eso todo es parte del conflicto cósmico entre Cristo y Satanás. Y esta semana veremos ese conflicto en la vida y en el ministerio de varios personajes que vivieron en tiempo de los jueces, entre ellos Débora, Gedeón, Sansón, Ruth y Samuel. Empecemos hablando de Débora. Esta mujer fue profetisa y jueza. En aquellos tiempos Israel sufría en manos del rey de Canaán llamado Jabín. Este Jabín tenía un intrépido jefe del ejército llamado Sísara, nombre de mujer, Sísara, pero era terrible, sanguinario. La historia de cómo los cananitas fueron derrotados por el pueblo de Israel está registrada en el capítulo 4 de Jueces, porque los cananitas primero como que subyugaban al pueblo de Israel. Ahí Dios levantó a Débora y esa historia de la victoria de Israel sobre Canaán está registrada pues en el capítulo 4 de Jueces. No voy a leer toda la historia. Lo que voy a destacar es el cántico que Débora entonó después de la derrota del enemigo. Ahora yo hago un paréntesis aquí para decirte una cosa. Tú debes leer el texto bíblico, debes leer la historia en la Biblia, para tener un cuadro completo en tu mente de cómo sucedieron las cosas. El tiempo no nos permite aquí explicar todos los detalles. Por otro lado, quiero decirte que estos comentarios no sustituyen el estudio personal que tú tienes que hacer de la lección de la escuela sabática. Son apenas un instrumento para ayudarte. Bueno, vamos al libro de Jueces, vamos a leer el cántico de Débora después de la victoria que Dios le dio sobre los cananitas. Está en Jueces capítulo 5, 3 al 5. Ustedes, reyes y príncipes, escuchen bien lo que voy a decir. Yo quiero cantarle al Señor. Quiero cantarle salmos al Señor y Dios de Israel. Cuando tú, Señor, saliste de Seir, cuando avanzaste desde los campos de Edom, la tierra se estremeció. Las nubes en los cielos se llenaron de lluvia. En tu presencia, Señor y Dios de Israel, temblaron los montes como el Sinaí. Tú te das cuenta que en esta poesía, en este cántico, Débora atribuye toda la honra y la gloria de la victoria a Dios. Ahora compara este cántico con el himno que los 24 ancianos entonarán en el cielo después de la victoria sobre el pecado y la muerte.